Bueno, pues en nombre del Centro Gallego les damos las gracias a este ciclo de conferencias protagonizadas con el patrocinio de la Casa de Aragón en Cantabria. Y hoy es el ecuador del ciclo de 3 conferencias. Empezamos el lunes, continuamos hoy miércoles y finalizaremos el ciclo el próximo viernes a la misma hora, a las 7:30. Hoy nos va a ilustrar con su experiencia la doctora María Dolores Fernández, hablando de alimentación y salud, bases para un equilibrio dietético. Y el próximo día 25, que es el viernes, el último día del ciclo, también hablaremos en cierta medida del tema de la cocina, porque la conferencia se titula El arte de la cocina aragonesa, a cargo de don Ismael Ferrer Pérez, profesor de cocina y pastelería, escritor y divulgador del patrimonio alimentario español. Bueno, pues ya sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a Angelines, que es miembro de la Junta Directiva del Centro Aragonés, para que glose la figura de la conferenciante. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, José Antonio, por tus palabras. Buenas tardes a todos. La Junta Rectora del Centro Aragonés agradece a todos por acompañarnos en la segunda conferencia de nuestra Semana Cultural, que hoy versará sobre alimentación y salud, bases para un equilibrio dietético. Esta conferencia de hoy corre a cargo de la doctora doña María Dolores Fernández González, licenciada en Ciencias Químicas, Universidad de Santiago de Compostela, licenciada en Farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela, doctorado de Ciencias Químicas en la Universidad de Oviedo, títulos de posgrado farmacéutico especialista en análisis clínicos, químico especialista en análisis clínicos, farmacéutico especialista en bioquímica clínica, diplomada en sanidad, experto en metodología de educación sanitaria, experiencia profesional, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, jefe de servicio de análisis clínicos y bioquímica clínica, responsabilidades, desarrollo e implementación de técnicas avanzadas de análisis clínicos como la espectrofotometría de absorción atómica y cromatografía líquida de alta presión, coordinación de la automatización de procesos de laboratorio y centralización de peticiones analíticas, gestión de equipos interdisciplinarios para el análisis de enfermedades complejas como la enfermedad de Wilson y sobrecarga de aluminio en diálisis, investigación y publicaciones, participación en múltiples proyectos financiados por el Fondo de Investigación Sanitaria y la Fundación Marqués de Valdecilla, destacando la investigación en macroelementos y elementos traza, publicación de numerosos artículos en revistas de alto impacto en el ámbito de la bioquímica clínica. Docencia, impartición de cursos de formación continuada a profesionales de la salud y participación en programas educativos de actualización para residentes en el área de bioquímica clínica. Habilidades técnicas, análisis de macro y microelementos en fluidos y tejidos, gestión de laboratorios clínicos y automatización de procesos, control de calidad y norma ISO en servicios sanitarios, docencia y formación de profesionales en el área de análisis clínicos, publicaciones y reconocimientos, Premio Biomedia a la mejor comunicación quirúrgica en las Jornadas Internacionales de Actualización Cardiovascular Madrid 1986, colaboradora en más de 20 proyectos de investigación clínica y publicaciones en congresos nacionales e internacionales. Y sin más, pues estamos deseando de escucharte, Loli. Bueno, muchas gracias, Angelines. Bueno, pues vamos a darle un aplauso a la conferenciante. Bueno, muchas gracias.
gracias a todos. Estoy un poco intimidada por tantos amigos. Muchos habéis venido porque sois amigos. Y voy a intentar, en fin, no perder el tiempo. Es decir, que no perdáis el tiempo esta tarde y tampoco que lo paséis aburrido. Voy a dar algo muy sencillo desde un punto de vista práctico, sin demasiados términos que suenan raros, sino aquello que estamos utilizando y lo tenemos delante diariamente. El título es muy expansivo en el sentido de que se puede aplicar de muchas formas. Alimentación, algo que realizamos diariamente, y salud, aquello que de una manera continuada deseamos tenerlo. Entonces, con respecto a la alimentación y la salud, ya sabemos que una alimentación adecuada siempre es, se dice, una fuente de salud. Pero también hay casos en los que el establecimiento de ciertas dietas, como casos especiales de intolerancias, la intolerancia a la lactosa, al gluten, pues sencillamente con mantener una ausencia de estos elementos podemos evitar que se produzcan las alteraciones que trae la celiaquía y en general todas las intolerancias. Desgraciadamente, no todas las enfermedades que padecemos se curan con una dieta equilibrada, pero sí es verdad que muchas veces ayudan a llevar muchas patologías. Es decir, cuando tenemos una patología, el mantenimiento de una buena alimentación es un recurso inmediato que normalmente siempre ayuda. Si ocurre al revés, si hay enfermedades que están provocadas por desequilibrios alimentarios. Dentro de la alimentación hay que tener en cuenta su aspecto y todo aquello que se deriva que nosotros podemos captar, es decir, los caracteres organolépticos. Cuando nosotros vemos un alimento, muchas veces decimos, es que a veces comemos por los ojos, porque la textura, el olor, el sabor, el aspecto son temas que tenemos inmersos culturalmente y que hacen que algo se resulte atractivo o no. Y, por ejemplo, esto que dicen ahora con la Agenda 2030 muy discutida, y ya veremos a ver hasta dónde llegamos con ella, se habla, por ejemplo, de que si no hay suficientes cantidad de proteínas, se habla de los insectos. Oír hablar de eso a nosotros nos repele. ¿Por qué? Porque culturalmente no lo tenemos asumido y en nuestra generación va a ser imposible asumirlo. Esto son cosas que se van introduciendo con las necesidades y con el tiempo y cambios generacionales. Existe, por otro lado, en los temas alimentarios desviaciones muy importantes que llevan a situaciones como esta, que simplemente son copia de modas que se producen. Esto lleva a hiponutrición y en muchos casos se producen verdaderas alteraciones desde el punto de vista alimentario que es muy difícil de corregir. Estos son los casos de la anorexia nerviosa, la bulimia, que es lo inverso, el trastorno por atracón. Estas enfermedades hay que tratarlas no solamente diciendo lo que conviene comer, sino que además hay que tratarlas desde el punto de vista psiquiátrico, es decir, tenemos que cambiar, digamos, la aceptación de nuestro aspecto y nuestra presentación, porque cuando hay una anorexia, la desviación se produce porque es que nos vemos lo que no somos, es decir, se produce una distorsión. Después, en
el mundo nuestro, en nuestra cultura, pues el propio mercado nos ofrece productos para que sean más agradables, porque la industria lo trabaja, la industria alimentaria trabaja muchísimo y, por ejemplo, pues es en lo que se ofrece exceso de azúcares refinados, consumo de productos ultraprocesados que normalmente lo que tienen son agregación de azúcares y aquello que nos gusta por sabor y porque es aceptado, pero no lo conveniente desde el punto de vista alimentario. Grasas que no convienen, de esto está lleno el mercado. Y la tendencia es que cada vez vamos más hacia ese sector y vamos abandonando la cocina tradicional. Entre otras cosas, muchas veces nosotros ahora ya estamos en una etapa que dices, tienes más tiempo, pero puede ocurrir que tengas más tiempo y no te guste hacerlo, ¿no? Pero la gente más joven muchas veces tampoco tiene tiempo y entonces hay que recurrir pues a comer un poco en plan de fast food, de forma rápida y sin meditar demasiado qué es lo que estamos ingiriendo. En nuestro sistema hay déficit de micronutrientes muchas veces, pero es por productos ultraprocesados, es por los azúcares refinados, es porque los sustituimos por otras cosas. Desde el punto de vista de alimentación, nosotros cuando nos alimentamos lo que estamos haciendo es cubrir unas necesidades energéticas. Y esas necesidades energéticas están más o menos indicadas. De manera que no hay que pensar demasiado. Ya sabemos que siendo mujer, pues la OMS ya dice aproximadamente un consumo calórico de 2000 calorías. En el hombre un poco más elevado, 2500, todo esto es aproximadamente, porque después va a depender de otras cosas. Y algo muy importante es que con los años, a medida que avanzamos, las necesidades calóricas van bajando. De eso muchas veces pues no nos enteramos, al contrario, igual a medida que tienes más años, tienes más tiempo para ir a más sitios, entonces pues te ofrecen más cosas y tienes tendencia a hacer la inversa. Es decir, igual tienes más tiempo para comer, cuando estás trabajando mucho, estás ocupadísimo, pues si te ha pasado la mañana y dices no he probado bocado. Después ya no, es al revés, tienes el desayuno, tienes el intermedio de la mañana y bueno, pues tienes tiempo, pero eso a veces no se tiene en cuenta y eso es lo que hace que muchas veces dicen, no, sí, lo normal, sí, yo cuando era joven pues sí tenía este peso, pero bueno, lo normal a medida que avanzamos pues vamos subiendo de peso, que eso es, bueno, una idea que tenemos pero que no es verdad y que sí ocurre. Este es un cuadro que no hace falta que lo vean, simplemente yo lo explico. Que con los años, bueno, este es de hombres, para no forzarlo solamente he traído este, pero bueno, cuando se es joven van subiendo las necesidades, a medida que vamos aumentando en edad, las necesidades bajan. Esto está medido, no es ningún descubrimiento. Y después va a depender de la actividad que tengamos. No es lo mismo una persona que tiene mucha actividad física que otra persona que se dedica, por ejemplo, a trabajar. Su trabajo está en el ordenador y se mueve mucho menos. El tema es que nosotros tomamos los alimentos todos mezclados y cuando lo hacemos así nos vamos fiando de lo que nos apetece, lo que nos sienta bien, que también influye, lo que nos gusta más y de esa forma se van cumpliendo las necesidades. Yo veo siempre muy interesante cuando alguien dice, que eso ocurre en bastantes casos y a mí me sorprende, ¿no? Dice, yo siempre he pesado lo mismo. Bueno, pues eso es
Eso es un dato importantísimo. Es decir, si la persona en un normopeso, no si siempre ha sido delgado o demasiado obeso, ¿no? Si siempre ha pesado lo mismo, quiere decir que sin quererlo, o igual sí, igual se ha preocupado por su alimentación, ha ido adecuando a lo largo de su vida las etapas de trabajo, las etapas de menor necesidad, lo ha ido adecuando y su organismo también ha sido agradecido, porque hay organismos que no lo son, que tienen más tendencia a sufrir, por ejemplo, problemas estomacales o lo que sea, y se producen trastornos. Pero cuando dice alguien, siempre he pesado lo mismo, digo, ¡ay, qué maravilla de persona y de físico! Porque lo que hace falta es un equilibrio entre lo que ingerimos y lo que gastamos. El gasto energético está dividido en dos partes muy bien conocidas. Una es el metabolismo basal, unas 1000 calorías, 1000 y poco más, y el resto lo asume la actividad que nosotros tengamos. Entonces, para el metabolismo basal, depende que seas hombre o mujer, bueno, hay una serie de datos complicados, pero bueno, que se puede calcular para cada uno, ¿eh? Si tienes, yo alguna vez lo he hecho por curiosidad, digo, bueno, a ver qué metabolismo basal tengo, porque, digo, claro, por eso engordo tanto, porque tengo un metabolismo basal que es una birria, y entonces enseguida te pasas a la otra parte. Entonces, cuando la gente que tiene un metabolismo basal alto, que puede ser porque lo haya cultivado, porque ha hecho gimnasia, porque ha pasado a tener unos bíceps enormes y entonces eso consume aunque no se mueva, pues tiene la ventaja de que come, y es esta gente que no se mueve del peso, es decir, ni engorda ni adelgaza, y al mismo tiempo come lo que quiere, y estás viendo lo que come y le estás viendo bien. Dices, pues vaya suerte, yo no puedo comer esto porque entonces enseguida engordo y tal. Sin embargo, desde el punto de vista de máquina, pues es una máquina muy ineficiente, porque come y lo liquida, o no lo absorbe o lo quema. Es decir, es una máquina ineficiente. Digamos que si le vienen mal dadas, ahora que estamos en una situación tan conflictiva, que nos pueden pasar cosas, o poblaciones que se quedan aisladas y tal, como seas una persona que tragas tremendamente, en 2 días te vas a quedar hecho un cisco. Sin embargo, si tú eres una máquina muy eficiente que engordas comiendo una aceituna, pues te pasas 3 o 4 días con un vaso de agua y no te pasa nada. Es decir, que todo tiene sus ventajas. Hay otra medida que yo la considero importante, que es el índice de masa corporal. Se calcula muy fácilmente. Es el peso en kilos dividido por la altura en metros elevado al cuadrado. Y entonces esto nos da el índice de masa corporal, que si es menos de 18 quiere decir que estamos muy bajos, no se debe de estar así. Si está en el intervalo de 18 y 25 estamos bien, y si pasa de 25 ya entramos en la etapa de sobrepeso, que es la primera parte, obesidad si esto es mayor, y ya después tenemos los cuadros de obesidad mórbida y todo lo demás. Entonces, pues aquí tendríamos, bueno, pues una persona que está bien, pero aquí pasaríamos ya por encima del índice de masa corporal aceptable, pues pasaríamos a la obesidad, y como siempre, donde se está bien es en el medio, más o menos. También hay medida para la cintura. Yo esto siempre lo he visto dificilísimo, debe depender del tipo, pero el medio de mujeres, mantener entre 82 y 88, eso es inalcanzable. Será muy saludable, pero yo creo que si nos lo proponemos, vamos, es que podemos caer en lo contrario, porque es dificilísimo. Haced la prueba, mediros, nunca se cumple. Los hombres no sé cómo os va, tenéis un poquito más de margen,
pero no lo sé, igual os va mejor. A las mujeres tiene que ser cintura de avispa, y yo no veo tantas avispas por la calle, es difícil. ¿Es verdad? Sí, pero bueno, ahí está y se sigue admitiendo así. En cuanto a la composición de todos esos alimentos de la mesa que los tomamos todos mezclados, pues hay 3 muy importantes que ya los hemos estudiado en la escuela, ¿no? Que son los hidratos de carbono, que serían los azúcares, y después todo el tema de patatas, pastas, legumbres, estos serían hidratos de carbono. Después las proteínas, que aquí hay que diferenciar entre origen animal y origen vegetal, importante. Y ya después las grasas. Las grasas también tenemos origen animal y origen vegetal. Luego veremos qué es aquello sobre lo que se debe de incidir más. Con respecto al aporte energético de estos grupos, los hidratos de carbono tienen 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas también 4, y las grasas, ojo, muy importantes, pero tienen más del doble. Entonces, cuando tomamos la grasa, hay que tener en cuenta que aunque sea poco, es muy calórico. Y desde el punto de vista de equilibrio, tenemos que consumir aquellas patatas, pastas, arroces y tal. Eso debe de alcanzar aproximadamente el 55 al 60%. Las proteínas, que son las carnes, los pescados, las legumbres también, aunque las legumbres tienen más cosas, hay que tener cuidado. Sí, como legumbres, porque tiene mucha proteína, sí, pero también te estás metiendo los hidratos de carbono o el almidón que tiene al lado, es diferente. No es lo mismo que cuando comes carne sola, que es proteína pura. Y después, en el caso de las proteínas, solo el 10 al 15, es decir, muy poco, pero digamos, poco en cantidad, en el porcentaje de energía, pero sin embargo, en cantidad, vamos a ver en el árbol que se consume más en cantidad. ¿Por qué? Porque tiene muchas menos calorías que las grasas. Entonces, por eso decía antes lo de cuidado con las cantidades, porque vamos a ir a, digamos, la pirámide de alimentación. Y en la pirámide de alimentación tenemos, en la parte de abajo, que es esto, pues son los hidratos de carbono. La parte mayoritaria en cantidad. No en energía, que después vamos a ver, la parte mayoritaria en cantidad, y la energía el 60%. Después, ¿qué es importante de los carbohidratos? Pues que son mucho más interesantes. En lugar de los azúcares simples, que son estos que los dulces, el azúcar, todos los azucarados, nada más ingresarlos automáticamente pasan, se asimilan, atraviesan la membrana digestiva y están en sangre en muy poquito tiempo, ya pasan prácticamente disociados porque son azúcares. Sin embargo, los hidratos de carbono complejos, que son sobre los que debemos de incidir más, pues tenemos al almidón. Entonces el almidón, que es el que contiene todos los complejos, el arroz, maíz, la pasta, los panes integrales, que se aconsejan más, las legumbres, pero las legumbres también tienen otras cosas, ya lo veremos. Entonces, estos son más difíciles de digerir, de manera que si comemos un azúcar sencillo, automáticamente lo tenemos ya prácticamente en sangre. Sin embargo, si va por la vía del almidón, tarda mucho más tiempo y se va liberando poco a poco. Y eso viene muy bien para el organismo porque no le pega, digamos, un chute de glucosa. En el caso, otro importante, que está dentro de la parte, digamos, más amplia, son todas las verduras, hortalizas y frutas frescas.
Aquí sí que nos podemos ampliar, porque esto tiene, salvo las frutas, cuidado, las frutas muy maduras tienen mucha glucosa, entonces hay que tener cuidado con ella, más que glucosa, sacarosa. Pero, por ejemplo, todo el tema de verduras tiene poca energía, tiene antioxidantes, tienen vitaminas, tienen fibra, ¿eh? Entonces, aquí nos podemos, digamos, explayar ampliamente. ¿Qué pasa al ingerir los hidratos de carbono, los simples y los compuestos? Bueno, pues que pasan pasan por el esófago, el estómago, todo el proceso, y son después absorbidos a nivel intestinal. Y automáticamente en sangre lo que sube es la glucosa. Sube la glucosa. Se secreta la insulina. ¿Por qué se secreta la insulina? Porque la glucosa en la sangre no puede hacer nada. Mejor dicho, hay que intentar rebajar su nivel. La glucosa tiene que trabajar en el interior de los tejidos. Y para trabajar en el interior de los tejidos tiene que pasar a las células. Esta es la función de la insulina. ¿A dónde pasa? Fundamentalmente al hígado y a los músculos. De manera que pasa al hígado, a los músculos, para poder movernos, es, digamos, el combustible que vamos a tener, y se secreta, se forma por síntesis el glucógeno, digamos, una molécula que es la que da energía y que está dispuesta para que cuando nosotros lo necesitamos, cuando hablamos, cuando nos movemos, cuando tenemos actividad, nuestros músculos están bien y se mueven, y por otro lado podemos tener todas nuestras funciones. ¿Quién lo libera? En la zona muscular, los músculos, y en la sangre, cuando hace falta, el propio hígado. La formación de este glucógeno tiene unos límites, de manera que se calcula del orden de 100 a 100 gramos, a 120 gramos de formación admisible para el hígado de glucógeno, y del orden de 400 a 500 gramos en el caso de los músculos. Pero una vez que está hecha esta función, pues ya no se forma más glucógeno. El paso siguiente, si sigue habiendo más glúcidos porque hemos comido más, es la formación de grasas, que también hacen falta. Entonces, en ese caso, aquí el que trabaja es el hígado, ¿eh? Y en lugar de formarse el glucógeno, ya no, y el glucógeno, las necesidades están cubiertas. Esto ocurre después de la digestión, todos los días. Pues entonces pasa a pasa a ponerse en marcha el sistema de la lipogénesis y se forman las grasas. Estas grasas, en forma de triglicéridos formadas en el hígado, se almacenan después en los tejidos grasos, que están aquí. Y esto es un proceso totalmente normal y necesario. ¿Cómo? Pues el tejido graso lo que tiene son unas células que todo lo que tiene dentro son grasas. ¿Qué hace este tejido graso? Pues es el que rodea todos nuestros órganos, digamos que es un sistema de defensa de toda nuestra constitución. Es decir, que en este caso las grasas hay que considerarlas necesarias y protectoras de todos los órganos. Y ya vamos a pasar al siguiente nivel. Ya hemos visto lo de los hidratos de carbono, ahora hay que pasar a las proteínas. Las proteínas tienen que ingerirse del orden, desde el punto de vista de energía, del 10 al 15%. Y estas son las que están en esta zona de la pirámide. ¿Aquí qué tenemos? Pues tenemos proteínas de origen animal.
Derivados de origen animal como son también todos los lácteos. También tenemos los pescados. ¿Y qué función tienen las proteínas? Bueno, y aquí esto ya lo he dicho, proteínas procedentes de carne, pescado, aquí no me voy a repetir. Proteínas también tienen las legumbres, es decir, tampoco hay que desestimar las legumbres, por eso sí te conviene comer legumbres, porque tienen hidratos de carbono, pero tienen también una parte importante de proteínas. Pero quiero referirme a algo muy importante. Bueno, primero, nada, esto es como cuadro. Como fuente de proteínas importante, la leche. La leche de vaca tiene 3,2 gramos por cada 100 mililitros. La de cabra y oveja, pues estas no las tenemos en el mercado, pero son muy interesantes, sobre todo la de oveja, desde el punto de vista de fuente proteica. Los yogures, también interesantísimos, porque tienen los componentes de calcio que nosotros muchas veces perseguimos, pero tienen cantidades importantes de proteína, aunque tomemos un yogur desnatado. Le hemos quitado la grasa, pero ha quedado la proteína. Y después, un gran capítulo es el de los quesos. Los quesos tienen otros inconvenientes, pero es una fuente importantísima de proteínas. El de cheddar 25, el parmesano 35, mozzarella, el de feta 14, es decir, muy interesante como fuente proteica. Otra cosa es que a los quesos no se les puede desnatar para que sigan siendo quesos. Y nos llevan también las grasas. Pero bueno, de eso ya hablaremos luego. Hay algún queso de estos disimulados, que yo a veces lo he intentado alguna vez, y queso sin grasa. Bueno, pues lo que tiene son alginatos, ¿no? Espero que tenga las proteínas que corresponden, porque como fuente proteica es muy buena. Y si es muy buena como fuente proteica, también tiene otro efecto muy importante a los que tengan mucho apetito. Es saciante. Tú te tomas un trozo de queso y te quedas bien, ¿no? Te tomas un trocito de algo de pasta y en 2 minutos se marcha. Es decir, para controlar puede venir bien. Y quiero dedicar un capítulo especial al huevo. El huevo tiene colesterol. Yo creo que ha sido maltratado. Pero el huevo se asimila muy bien. Tiene todos los aminoácidos esenciales. A su vez es fuente de proteínas. Tiene minerales, antioxidantes, vitaminas. No tiene mucha caloría. Un huevo anda del orden 100 gramos. Un huevo no mide 100 gramos. Un huevo solo tiene sobre 90 kilocalorías. Y si te pasas a una cantidad de por 100, que es lo que hacemos de referencia, tiene 120. Y desde luego estás introduciendo proteínas, antioxidantes, vitaminas, fácil digestibilidad. Se absorbe con facilidad. Y la clara de huevo tiene también un capítulo especial. ¿Por qué? Porque tiene proteínas. Sí es cierto que la clara de huevo, el 85% es sal, pero el resto son proteínas. Y la proteína la tiene en forma de albúmina, que es albúmina. Y la albúmina es la proteína por excelencia. Es una proteína que desde el punto de vista digestivo se asimila fácilmente. Que en la sangre, que tenemos albúmina en sangre, es la unidad que transporta prácticamente la mayor parte de sustancias que circulan por la sangre. Si se introduce un fármaco, la mayor parte está transportado por la albúmina. Pero además la albúmina es la que es capaz de mantener lo que dicen presión oncótica, que es la presión dentro de los vasos sanguíneos, de manera que si la albúmina, por una catástrofe física, decae,
automáticamente se pierde el equilibrio entre los líquidos externos del compartimento vascular y el vascular, empiezan a aparecer edemas y prácticamente es que nos venimos abajo. Entonces, ante esto, pues algunas veces habréis visto, cuando alguien está mal y no eso, le ponen albúmina, directamente, albúmina en vena, directamente. Porque hay que reconstituir esa fuerza que tiene la albúmina para mantener el sistema equilibrado y mantenerlo con las cantidades necesarias de hidratación del organismo y de todo el líquido intersticial que está entre las células que constituyen los tejidos. Tiene sodio y magnesio, pero bueno, esto no es importante. Pero muchas veces cuando las personas mayores tienen tendencia, porque no se mueven mucho, alguna vez solo, es una cosa que además yo la he visto y es, digamos, espectacular, que está un poco hiponutrido, que se cae y tal. Dar claras de huevo. La clara de huevo que se absorbe estupendamente, a los 2 días se acabó la aparición de aquella posible ulcerilla que estaba en las zonas de apoyo. Y si tienes que ir al hospital ya te lo ponen en frasco directamente, ya no esperan a darte la clara de huevo porque hay que traerla de cocina y estas cosas. Bueno, esto ya lo he dicho, que son las propiedades de la albúmina. Esta es su fotografía. Importante, que actúa como oxidante, pero antioxidante, pero que además la albúmina da aminoácidos cuando alguien lo está pasando mal. Por eso a veces después baja, si no se restituye. Pero ya pasando a qué funciones tienen estas proteínas que hemos ingerido, en principio con la finalidad de que tienen una carga energética, pero que no se utilizan normalmente, el organismo las utiliza como material de constitución, es lo que forma los tejidos. Es decir, que las proteínas lo que nos forman son los tejidos. Y reparan, son esenciales. Pero además, no solamente los tejidos, es que son precursoras de hormonas y precursoras de neurotransmisores a nivel neurológico. Importantísimo y además indispensables. Es decir, se puede pasar unos días con agua, pero con un poquito de pan y una dosis de proteína podemos asegurar seguir resistiendo. Tienen también otra función, las proteínas, que la he puesto por una anécdota que yo viví hace muchos años, y bueno, y porque es un ciclo, el ciclo de Krebs, que alguna vez lo habréis oído comentar, es un ciclo de nuestras células que es primordial, es como el gran descubrimiento para la energía. Se produce por el ciclo de Krebs. A partir que entra en el ciclo, también entran otros principios, pero las proteínas también entran en este ciclo de Krebs. Un ciclo de creación de energía, pero es un ciclo de creación de energía porque forma el ATP. El ATP es una molécula energética. No es el glucógeno que dije antes, que es para tenerlo en el hígado y que lo manda a la sangre o para mover los músculos, no. El ATP es una molécula especialmente energética de alto diseño. Acumula una gran cantidad de energía para la célula y su sitio, digamos, su mansión es la mitocondria, que es donde se realizan todos los sistemas de energía de la célula. Bueno, pues lo he puesto, aparte de que es así el ciclo,
porque hace muchos años nos vino a ver allí a Valdecilla, yo creo que estaba haciendo la especialidad, y nos vino a ver un investigador que, como muchos, había estado en Estados Unidos y después le habían recaptado. Sería el año 76, es decir, que ya habíamos llegado a la democracia o todavía andábamos ahí. Bueno, pero a él el consejo le había traído, comenzaba el consejo de investigación científica y estuvo con nosotros porque él venía a dar una conferencia, pero nosotros éramos los pequeños, ¿no? Y como era el laboratorio, fue a verlo y era muy simpático. Yo le veía mayorcísimo, estoy segura que tenía 10 años menos de los que tengo yo ahora. Entonces nos empezó a hablar de enzimología, de las cosas importantes que se habían descubierto, y dice, os voy a contar una cosa. Y dice, mirad, ya sabéis que el Génesis dice que cuando se creó el mundo, pues primero creó la luz. Bien. Después, las aguas. Dice, y al tercer día, el ATP. Y después descansó. Ya estaba todo hecho. A mí aquello se me quedó, y es que realmente el ATP como molécula energética de la célula eucariótica es, digamos, el mejor diseño que podemos tener. Bueno, pasado esto, vamos a seguir con las proteínas. Que no inconvenientes, sino qué problema tienen las proteínas. Los glúcidos, los hidratos de carbono, se metabolizan bien, no dan tanta lata, al final terminan en CO2 y agua. Pero las proteínas tienen el grupo amino, y esto hay que eliminarlo bien, y lo que hace el organismo es hacerlo a través de la función renal, pero da bastante trabajo, produce amoníaco, el amoníaco pasa a urea, esto es tóxico para el sistema y lo tiene que eliminar. Entonces, este es uno de los motivos cuando se consumen proteínas, viene bien, a veces dicen, se asimila mejor con un poquito de vino, tal, pero tenemos que estar bien hidratados porque el riñón trabaja mucho con la eliminación de los restos proteicos a través de la urea. ¿Y qué ocurre cuando se produce en la dieta un exceso de proteínas? Que estos no se debe de producir, pero sí se utiliza. Se utiliza en algunos casos aumentar los niveles de proteínas, no el 10 o el 15, si ponerlo más arriba, ¿para qué? Pues porque si no hay carbohidratos, que es lo que nos produce la energía, entonces las proteínas, como no hay otra cosa, el sistema empieza a tirar de las grasas. Y entonces cuando hay grasas de más, pues viene muy bien que tú tienes una dieta alta en proteínas y dices, no adelgazo tal. Como comas proteínas, efectivamente el sistema quita grasas. Pero además, a partir de las proteínas también se produce glucosa. Pero ¿qué ocurre con ello? Que para producir glucosa a partir de la proteína, el sistema tiene que trabajar muchísimo. Y entonces lo que hace es gastar mucho. Es decir, que tú has tenido la digestión, pero has gastado cantidad de calorías. Entonces esto es lo que facilita el adelgazamiento en el caso de las dietas altas en proteínas. ¿Qué problemas tienen? Pues que suelen producir estreñimiento porque hay poca fibra,
Bueno, a veces en las dietas estas introducen fibra, pero claro, entre comer solo proteínas y además la fibra que no te gusta mucho muchas veces, pues se vuelve un poco desagradable. Y después, como las proteínas son lo que yo como os comentaba antes, por ejemplo, comes queso, un queso maduro, alto y tal, te quedas saciado, es muy saciante, entonces lo que ocurre es que ya no comes otras cosas. Y este tipo de dietas, si se tienen tiempo, aparte de que no conviene, porque tienen un efecto tóxico, es solamente para salir del paso y bajar algo, ¿no? Pero lo que ocurre es que llega un momento en que te estás metiendo en un metabolismo no conveniente. Y bueno, pues aquí tenemos las grasas. Yo traía aquí una dieta para que veamos lo que hacen las dietas, aunque nos las pongan, a ver si me sale. Un ejemplo de dieta. ¿Qué dice? De bebida, solo agua. Ni jugos, ni nada. Solo agua. Desayuno. Proteína y fibra. Jamón de pavo, queso, espárragos, bien. Judías, que no hace daño, bien. Media mañana, bueno, pues un vaso de agua y te puedes comer una fruta. Comida, vaso de agua, proteína. Si es de origen animal, 200 gramos. Si es pescado, lo que quieras, hasta que te cansas. Te cansas enseguida. Dices, uy, qué bien que puedo comer todo el pescado que quiera. Cuando llevas un rato dices, bueno, ya no puedo más. Bueno. Pero si tomas pescado no puedes pasar a la carne, ¿eh? Es decir, o te comes la carne, que son 200 gramos, o te comes el pescado que quieras. Supongo que también admiten marisco, pero el marisco también cansa. Y puedes elegir, eso es un respiro, todos los vegetales que quieras. Es decir, ensalada, judías verdes, todo eso, lo que quieras. Después, a media tarde, te tomas una fruta, conviene que no esté muy azucarada, y en la cena, pues vuelves a hacer lo mismo. O 200 gramos de carne, o te tomas el pescado que quieras. Y después, 3 vasos de leche al día. Lo que no tengo es si es entera o desnatada, ¿eh? Eso ya no lo sé. Si es desnatada no sabe a nada, pero bueno, vas introduciendo las necesidades de calcio. Te quiero decir que es una dieta sana. Si la aguantas, si quieres, terminas bajando, si te hace falta. Si no, pues es mejor seguir con el sistema que tenemos. Entonces vamos a las grasas. Las grasas muy calóricas tienen que tener el 30% del consumo total de calorías. Aquí tenemos 2 grandes capítulos, que son grasas saturadas y grasas no saturadas. Las saturadas son sólidas y las no saturadas normalmente son aceites. Entonces, saturadas, pues todas las carnes rojas, todos los productos derivados de la leche, la mantequilla, el queso, y también 2 aceites que están definidos como saturados y que se han empleado, yo creo que era mucho menos, por eso ahora se emplea más la mantequilla. Se ha utilizado muchísimo en repostería porque es de aquello que yo os comentaba. Desde el punto de vista organoléptico, son agradables, dan lugar a buenos productos de bizcochos y tal. Pero han empezado a tener mala fama, sobre todo el aceite de palma, y entonces pues los
la industria alimentaria está siempre muy al día de estas cosas, ya ha empezado a dar para atrás, de forma que ahora parece ser que tenemos déficit de mantequilla, cuando ha habido etapas que en Europa prácticamente había grandes almacenes de mantequilla por poner las leches desnatadas y prácticamente no se sabía qué hacer con ellas. Si llevarlas a países subdesarrollados, bueno, no sé lo que han hecho con ello, porque estos son estos montajes que se hace Europa. Y claro, dentro del tipo de grasas no convenientes, no digo que todas las grasas saturadas no sean no convenientes, una parte tiene que ser saturada, no hay que olvidarlo, una gran parte. Pero lo que no son grasas deseables son los snacks, los pasteles, porque estos tienen una carga de glúcidos y azúcares importantísima y encima les ponen las grasas que desde el punto de vista organoléptico son más agradables. Justo esas son las malas, son las que les ponen. Y como comemos también con la vista, pues bueno. Entonces nada, aquí tenemos ejemplo de grasas saturadas, todos los productos lácteos, el aceite de coco y de palma. Y entonces ahora vamos a pasar a las grasas no saturadas, que son las dos son convenientes, saturadas y no saturadas. No vamos a vivir a base de aceites, eso hay que tenerlo en cuenta. El aceite de oliva es, digamos, en nuestra cultura, aquí, en España y en toda la zona mediterránea, un aceite que tiene grandes beneplácitos, que tiene una grasa no saturada, que es buena, que yo creo que como es nuestra, también se le ha subido muchísimo la estimación. Y por otro lado es el tema cultural, porque la verdad es que está buenísimo, ¿no? A mí el sabor del aceite nos gusta. Si te ponen otro tipo de aceite, depende. Tiene otra ventaja, el aceite de oliva para los fritos aguanta muy bien las temperaturas elevadas sin degradas. Y esto no pasa con otro tipo de aceites, que en cuanto se sube los aceites, no para freír muchas veces, en cuanto se sube un poco la temperatura, pierden su valor porque se descomponen. Es cuando salen estos zumos de las freidoras y entonces ahí pasamos a tener productos no deseables. Ya no es el aceite que inicialmente estaba. Entonces, los aceites que me he referido, pues son estos: girasol, colza, soja, maíz. Todos son aceites que tienen una buena composición en grasas no saturadas. Este es un cuadro que no hace falta que... Pero bueno, aquí se puede ver. Por ejemplo, el aceite de coco, 91% grasa saturada. El de palma, mucho también, 48%. El de oliva, prácticamente nada. Pero el de oliva tiene 75% de no saturada. Pero después, el resto de aceites tiene muy buena composición en poliinsaturados y en monoinsaturados. Es decir, son todos buenos, menos el de coco y el de palma. Y se pueden utilizar para cocinar y para tomar en crudo. ¿Qué ocurre? Que en crudo, pues a mí el que más me gusta es el de oliva, pero eso es un tema cultural de aquí, ¿no? De España y toda la zona mediterránea, porque en la zona de Centro Europa no. Allí tiran de grasas sólidas tremendamente, y se quedan tan tranquilos. Bueno, es lo que tienen, ¿no? Vale. Entonces lo que sí se sabe es que en los grupos, lo he estado buscando, pero había tanta información que al final no la he traído. Sí se sabe que las grasas, los sitios donde hay más consumo de grasas no saturadas, la evolución a la larga vida de las personas suele haber menor incidencia de problemas cardiovasculares. Digamos que por un motivo que no está muy aclarado, las grasas insaturadas favorecen evitar problemas vasculares y de tipo cardíaco. Esto es lo que se sabe. Pero se sabe por
Estudios epidemiológicos. ¿Qué hacen? Cogen a una población, le preguntan lo que consume y sacan unas consecuencias. Y eso se ha observado que en las zonas donde se consume mucha grasa insaturada, el sistema va mejor que en los sitios donde consumen grasas saturadas. Que son, bueno, fundamentalmente la población mediterránea, no el norte de Europa, y que por eso he estado buscando, pero al final no me he decantado por nada. El hecho de lo que se produce es mejor la dieta mediterránea, pero porque tenemos aceites insaturados. Y los de Groenlandia también. ¿Por qué? Porque se inflan a salmón, no comen otra cosa. Ahí casi no hay accidentes cardiovasculares. Tampoco sé lo que viven, igual se mueren pronto, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que nosotros ahora tenemos un aumento de la esperanza de vida muy importante. Entonces, en definitiva, las grasas aconsejan la relación de aceites, que son los no saturados, frente a grasas, doble de aceites que de grasas. La del jamón, que se ha dicho mucho, realmente no sé cómo es. Es que ahí no me he metido. Presumo que es saturada. Pero bueno, bien. Y entonces ahora vamos a hablar de otro tipo de grasas que no se puede dejar de mencionar. Es decir, esto me refiero las primeras para cocinar, para comer, bien. Pero esto son imprescindibles, que también se encuentran en los alimentos. Y son la serie omega 3 y la serie omega 6. Son esenciales porque los tenemos que tomar a través de los alimentos. Tenemos el ala, aparecen por ahí en los anuncios, contiene omega 3, no lo habéis oído en las televisiones. De omega 6 hablan menos, porque es mucho más abundante en lo que comemos. Entonces, hay que obtenerlos a través de la dieta, y los omega 3, que son tan importantes, esos que antes he dicho, vamos a ver, es que son unas palabras, el ALA, el DHA y el EPA, estos tres fundamentales. El DHA para el desarrollo neurológico, lo aconsejan para embarazadas incluso, importantísimo. El ALA también y el EPA también. ¿Y dónde se encuentran? En todos los pescados grasos, pero claro, no nos alimentamos solo de pescados grasos, y en algunos aceites. En esto es destacable el aceite de soja, y después en la nuez, pero bueno, nueces tampoco te vas a pasar el día comiendo nueces, ¿no? Las semillas de chía, bueno, que eso no es de nuestra cultura, aunque ahora ya las tenemos aquí. Y el aceite de soja, yo hace tiempo cuando vi esto me dediqué a buscar aceite de soja, posiblemente lo haya en las tiendas de suplementos, pero en los supermercados preguntas por aceite de soja y no existe. Sí, sin embargo, existe mucha variedad de aceites, ahora me preocupé de mirarlo, en Estados Unidos. Tremendo. Pero además garrafas de 5 litros. Te ves mal para encontrar la de litro de aceite de oliva, porque claro, ellos no son productores, pero sí todo el resto de aceites, de semillas, de todo tipo, las de maíz, la de soja, la de colza, todas, separadas y mezcladas, todas. ¿Qué acción tienen estos ácidos grasos a la DHA y EPA? Optimiza la actividad cardiovascular, y algo muy importante, además del funcionamiento cerebral, es antiinflamatoria, muy importante. Y ahora pasamos a los omega 6. Los omega 6 son mucho más abundantes, lo tenemos en casi todos los aceites, en frutos secos, y esto que dice las carnes de animales que estén criados no con el pienso, sino con
sistemas ecológicos, cereales, tal, pero que bueno, yo no sé si existe, no sé si es rentable un animal solo con eso. Y en este caso dice que las carnes, que deberían ser saturadas, pero también tienen omega 6. Esto es una tabla muy fea, pero que a mí me encanta, porque nos dice la relación, aunque no lo leáis, por ejemplo, el salmón, la proporción entre omega 6 y omega 3. Pues tiene 12 de omega 3 y 1 de omega 6. Muy interesante el salmón para el omega 3. El atún, pues no, el atún es al revés, el atún es al revés, Tiene mucho omega 6, aunque sea un pescado azul que les tenemos tan dignificados, y muy poquito de omega 3. La almendra, bueno, pues la almendra muchísimo omega 6. Bueno, las zanahorias también mucho omega 6. En general abunda mucho más el omega 6. Entonces, el efecto del omega 6, el más importante que yo considero, es la inmunidad. Tiene un efecto sobre la inmunidad muy importante. Y después un estado saludable de la piel. Pero el inconveniente que tiene es que tiene un efecto inflamatorio. Y la relación que se recomienda, como tenemos en nuestra dieta mucho más de omega 6 que de 3, pues la relación, haciendo un esfuerzo, es de 1 a 4. Yo creo que comemos mucho más omega 6 de lo que está aquí puesto. Y bueno, ya después todas las grasas de productos procesados, fast food, ninguno recomendable. Si hay que comerlo porque tenemos prisa y tal, no pasa nada. Pero si algún día comemos en casa, pues viene bien hacerlo con nuestros aceites y nuestro sistema. Y ahora voy a pasar a... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya me he pasado? Voy a acabar enseguida. ¿Qué ocurre cuando hay exceso de ingesta calórica? Bien por hidratos, da lo mismo, hidratos de carbono, que las proteínas, que las grasas. Cuando se produce exceso, ya hemos visto que cuando se cumplen los requerimientos, el organismo tiene la forma de almacenarlo en forma de grasa. Eso desde un punto de vista evolutivo está bien, porque es que antes los animales, en las épocas que, y el hombre pues también pasaría por las suyas, en las épocas de necesidad que había, comía y almacenaba, y después pues pasaba a la situación de resistencia. Pero es que ahora comemos todos los días y a veces más de lo que hace falta. Entonces, el exceso de ingesta calórica se acumula siempre en grasas. Pero aquí ya no estoy hablando de las grasas que rodean los órganos y que lo protegen, no. Estoy hablando de que se produzca un exceso de ingesta y entonces todo eso termina en la grasa. ¿Qué pasa? Pues que lo lleva todo, claro, lo va colocando en el tejido graso, pasamos a aumentar, es decir, pasamos a subir de peso. Cuando subimos de peso generalmente no sube el músculo, lo que sube es la grasa. Puede subir el músculo en estos casos de los gimnasios que hacen, bueno, ya se preparan para eso, ¿no? Los Zoom, ¿cómo son? Los Zoom, estos que lo que hacen es promover la formación de músculo, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la tendencia general de nuestro organismo cuando se pasa. Entonces pasamos a tener obesidad y en este caso, claro, la cintura, por supuesto, pasará de 88 y lo primero que ocurre es que esa glucosa que tenemos a nivel sanguíneo, que el sistema ha ido transformándolo primero en grasa y que el páncreas empieza a trabajar porque sube la glucosa, pero sube la glucosa porque las células ya no son capaces de introducirla, Se mete en el capítulo de grasas.
Y eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, el sistema no es capaz de bajarlo de sangre, no es capaz de bajar la glucosa. Y esta glucosa, que no he puesto la fórmula, que ha subido, pues la fórmula de la glucosa tenía que haberla puesto. Tiene una serie de ramificaciones. Si hay mucha glucosa, esa se va colgando de todos los sitios y va fastidiando todo el sistema vascular. Es decir, por eso dicen, cuando hay diabetes, que es cuando se produce, en este caso, diabetes tipo 2, porque hay resistencia a la insulina, porque hay mucha grasa y el organismo ya no puede metabolizarlo, entonces lo que se van adhiriendo son ramificaciones en todas las formaciones orgánicas y eso estropea todo el sistema circulatorio. Aparecen los eventos cardiovasculares y a nivel neurológico. Bueno, pues aquí ya perdimos la cintura, el body fat, y se produce un cuadro que se llama síndrome metabólico, que viene caracterizado niveles altos de azúcar en sangre, en ayunas, obesidad abdominal, que no hay forma de bajarla, es dificilísimo, porque hasta que empieza a tirar hay que meterse con las proteínas, lo que os he dicho antes, aunque no sea muy bueno, para que el sistema tire de ello. Hipertensión arterial, pero por el volumen que tenemos, es decir, lo estamos provocando por la constitución que adquiere nuestro cuerpo y problemas cardiovasculares. Y bueno, pues esta es la situación. Solo 2 minutos para hablaros de una vitamina que creo que es muy interesante porque le pasa algo muy raro. La vitamina D, yo no sé por qué, dicen que no tenemos tampoco sol. Resulta que si nos hacemos un análisis de vitamina D, la mayoría lo tenemos bajo. Y entonces esto hay que reflexionarlo. Y a veces pienso, digo, ¿habremos cambiado de forma artificial los niveles de que tiene que estar más alta? ¿Pueden estar trabajando las industrias farmacéuticas? El hecho real es que los niveles de vitamina D en general los tenemos bajos. Los alimentos que tienen vitamina D, bueno, pues son muchos de los que he dicho, ¿no? Bueno, tomar el sol, por supuesto, pero tomamos el sol a veces. Después todos los pescados grasos, pero también lo tiene el huevo, etcétera. Pero al final, si queremos restablecer un poco según los niveles actuales, conviene suplementarse con algo de vitamina D desde el punto de vista de fármaco, para ponerlo en sus niveles. ¿Es conveniente o no? Pues yo creo que sí, por un motivo. Tiene mucha importancia en la formación del esqueleto, en el metabolismo fosfocálcico, en la absorción del calcio, en que no se pierda calcio por el riñón. Todo esto, bien. Para que el esqueleto esté bien, muy interesante. También tiene mucho efecto sobre la inmunidad. Pero también es verdad que se han hecho muchos estudios con gente que tiene problemas de infecciones o cuando ocurrió el COVID. Hay muchos estudios en las que, entre otras cosas, se hizo evolución del paciente y, entre otros análisis, la vitamina D. Siempre responde mejor los que tienen los niveles más altos, digamos, como se dice que hay que tenerlos. Pero esos niveles, pues desde un punto de vista natural, en nuestro entorno, yo no los veo. Hagan la prueba, háganse análisis, pidan al médico. Análisis de vitamina D, que lo hagan por favor, porque en el laboratorio todos los días, si no va de un especialista, no lo hacen, porque hay solicitudes múltiples,
y no les da tiempo, pero normalmente la gente tiene niveles bajos. Y bueno, nada más, tenía otro que es el zinc, que es muy importante, pero en nuestra sociedad no tenemos demasiados problemas. El zinc con la carne lo tenemos suplementado, solamente baja en casos de gente que tenga colitis o tal, pero está muy relacionado, un buen nivel de zinc. Lo que pasa que en esto no hay trabajos tan claros como con la vitamina D, está muy relacionado con las infecciones, es decir, infecciones de repetición a veces, zinc bajo, y también con el estado de la piel. Todas las pomadas que se dan para la piel por algún problema llevan zinc. De todas formas, en nuestro entorno tenemos, yo creo, normalmente no pasa como con la D, ¿no? Tú miras encima a la gente y lo tiene bien, salvo algunos grupos, pero en general bien. Y bueno, pues esto era para el zinc. Ya estamos. Muchas gracias.